Bien, sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy iniciamos, permítanme, voy a corregir acá, es el tercer parcial. No habíamos iniciado, ya que yo tenía un permiso y entonces la semana antes del receso no pude estar con ustedes. Entonces hoy iniciamos el tercer de la clase anterior. Siempre seguimos la misma mecánica. Si usted tiene alguna duda, ya sabe, levanta la mano donde dice reacciones y puede hacer su pregunta y yo le estaré habilitando el micrófono. Voy a iniciar con un repaso un poco rapidito porque esto fue lo que vimos en la última clase. Ok, Ashley, muy bien, ya tomé nota. Entonces, en la última clase habíamos visto la medida de los ángulos internos de un triángulo. Y en cuarto grado aprendimos que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Esto es fundamental que todos lo sepan, ¿verdad? Todos deben de saber esto. Esto es fundamental que lo sepan. Permítanme. Entonces aquí decíamos que los tres ángulos internos de un triángulo forman o suman 180 grados, ¿verdad? Que sería un ángulo llano. Y teníamos la medida de los ángulos externos de un triángulo. Aquí teníamos el ejemplo 1.2, encuentra la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, aquí es interno, perdón. Entonces sabemos que suman 180, entonces sumamos 35 más 50, hacen 85. Entonces, 180 menos 85 es igual a 105. Entonces, la medida del ángulo X sería 105. Esto debemos plantearlo como una ecuación. La medida del ángulo X más 35, que es del otro ángulo, más 50 del otro, es igual a 180. Luego lo que vamos haciendo es sumamos 35 más 50 da 85. Y luego lo que hacemos es despejar para la medida del ángulo X. ¿Qué es despejar? Utilizando transposición de términos. Transponemos este 85, sería, le cambiamos el signo, estaba positivo, pasa negativo. 180 menos 85 es igual a 95. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Así se plantea, ¿verdad? Muchos en las tareas no me colocaron bien esto y entonces por eso les bajé puntos. Acuérdense que si teníamos 7 tareas del parcial, significa que cada tarea valía 10 puntos. Si usted las mandaba incompletas, si yo le hacía observaciones y no las corregía, no puede tener los 10 puntos en cada tarea, ¿verdad? Al final, eso determina la nota que ustedes tienen. La próxima semana se estarán entregando notas, posiblemente sea el martes. Ahí les voy a escribir el horario, creo que no se los escribí en el grupo. Creo que escribí en el grupo de octavo 1. Lo voy a escribir en el grupo de octavo general, el día que se entregan notas. Digan a sus papás que tienen que llevar 10 lempiras para pagar la boleta. Eso es porque hay que comprar papel y tinta para la impresora, ¿verdad? Esta vez las calificaciones se van a entregar de forma física y no se les va a mandar en digital. Hay que llevar 10 lempiras. También se estarán entregando cuadernillos para todos los estudiantes de octavo grado el día martes en horario de 9 a 11 de la mañana. Algunos les voy a llamar o les voy a escribir porque algunos estudiantes se van a llevar 2 materiales, los demás solo se van a llevar un material. Eh, yo voy a escribir
y que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Y aquí teníamos un ejemplo, ¿verdad? Alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos. Este que está acá y este que está abajo. Este no se considera un ángulo externo, por eso no está remarcado. Solo los que están remarcados en rojo son los ángulos externos. Tenemos la medida de los ángulos externos y aquí teníamos un ejercicio que era el ejemplo 1.4. Me decía encuentra la medida de X. Si ustedes se fijan en el inciso A, tengo que 83 más 35. ¿Cómo puedo obtener la medida del ángulo X? Si encuentro la medida del ángulo que está dentro, como sé que son ángulos suplementarios, entonces yo puedo saberlo, ¿verdad? Sabemos que un ángulo suplementario debe medir 180. Si conozco la medida de adentro, le voy a restar a 180 la medida del ángulo de adentro y voy a obtener el ángulo de afuera. Igual en el inciso B. En el inciso B ya tengo que es 27. Entonces está súper fácil, ¿verdad? Ya sé que este es un ángulo suplementario y que un ángulo suplementario mide 180. Si a 180 le resto 27, encuentro el valor de X. Y aquí está. Como les decía, la suma de 83 más 35 es igual a 118. Y esa es la medida. Decía el enunciado anterior que la medida de un ángulo externo es igual a la medida de dos ángulos no contiguos. ¿Qué significa no contiguos? Que no deben estar acá, ¿verdad? No debe ser este, sino los que no son contiguos. Que no son contiguos al ángulo externo. Entonces la suma de esos dos ángulos es igual a la medida del ángulo que buscamos. Ahora veamos el inciso B. Sería 100 más 53 y sería 153 la medida del ángulo X. ¿Por qué? Porque ahí estoy aplicando el enunciado que decía que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos que no son contiguos a ese ángulo. La respuesta sería 153. Los ángulos de 100 y 53 son los ángulos internos no contiguos al ángulo X. Aquí me lo menciona, ¿verdad? En el ejercicio B. Ahora veamos el siguiente. Acá tenemos otro ejemplo, el ejemplo C. Si ustedes se fijan, en este caso, tengo el ángulo externo, pero lo que me están pidiendo es un ángulo interno. Ahora, aquí donde está este cuadrito, sabemos que siempre que aparece este cuadrito es un ángulo recto, y un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí ya sé que esto mide 90. Este mide 140. Acordémonos que aquí hay un ángulo suplementario y los ángulos suplementarios miden 180. Si el de afuera mide 40, el de adentro debe medir ¿cuánto? Debo restar, ¿verdad? 180 menos 140 mide 40. Entonces ya sé que este mide 90 y ya sé que este mide 40. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a la suma de las medidas de los ángulos, de todos los ángulos. Entonces ya sé que uno mide 90 y que el que está afuera mide 140. Entonces la suma de estos dos debe dar igual a 140. X y el de abajo que sería 90. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Despejar para X. ¿Por qué? Porque no conozco. Conozco este de acá que es 90 porque es un ángulo recto y conozco el de afuera que es 140. Sabemos que el ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos no contiguos, o sea, sería la suma de 90 más X. Pero como no conocemos X, entonces despejamos. Medida del ángulo X más 90 es igual a 140. Voy a transponer este 90, está positivo, lo paso a negativo, entonces sería 140 menos 90 me da a 50. Entonces la medida del ángulo X sería igual a 50. Esta es parte de la última tarea que dejé en la última clase. La respuesta es 50 grados. Otra forma de resolverlo es encontrar el suplemento del ángulo externo y luego aplicar la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Como les mencionaba, el suplemento, los ángulos suplementarios miden 180 la suma. Si el de afuera mide 140, a 180 usted le resta 140, significa que el de adentro mide 40. Como ya sabe que este mide 40 y que este mide 90, entonces sería 180 menos 90 menos 40. 90 más 40 son 130. 180 menos 130 es igual a 50. Si se fijan, se obtiene el mismo resultado. Muy bien.
los elementos de un polígono. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque de aquí en adelante toda esta nomenclatura es la que nos va a servir para poder resolver los ejercicios. A este lado, a esto le llamamos lado. Este sería el lado ED. Esto que está acá es un lado del polígono. Este polígono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Esto que está acá es un vértice. Lo que está dentro acá es un ángulo. Y este ángulo interno forma dos ángulos externos, que son este que está acá y este que está acá, que están remarcados en rojo. Luego tenemos línea poligonal. ¿Qué son las líneas poligonales? Son las líneas que se pueden trazar adentro del polígono y que me van dividiendo en triángulos adentro del polígono. Si en algún momento, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, entonces me dicen y yo me retrocedo para poder explicar, ¿verdad? Si algo no lo entiende. Igual, las capturas de pantalla de toda la clase las estaré enviando al final, ¿verdad? Siempre las estaré enviando al final para que ustedes las puedan copiar. Ahorita lo que necesito es que presten atención. Ahora, seguimos definiendo los elementos de un polígono. Según el número de lados, los polígonos se nombran como aparece a continuación. Esto ustedes lo vieron en quinto o en sexto grado. Prácticamente solo es un repaso. Si tiene 3 lados es un triángulo. Si tiene 4 lados es un cuadrilátero. Si tiene 5 lados es un pentágono. Si tiene 6 lados es un hexágono. Si tiene 7 lados es un hectágono. Si tiene 8 lados es un octágono. Generalmente trabajamos con este tipo de polígonos, pero también hay de los que tienen más lados, ¿verdad? Si el que tiene 9 lados se llama eneágono, el de 10 se llama decágono, el de 11 endecágono, el de 12 dodecágono, el de 15 se llama pentadecágono, y así sucesivamente hay un montón, aunque con los que vamos a trabajar son con estos que están acá. Se llaman lados adyacentes. Lados adyacentes son cualquiera de los lados de un polígono que tienen un vértice en común. Entonces, si ustedes se fijan, acá estamos viendo el lado AB de este polígono. El lado AB tiene dos lados adyacentes. Este que sigue del B hacia arriba y este que está antes del A, ¿verdad? Estos son los lados adyacentes al lado AB. Son adyacentes al lado AB. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos siempre viendo definición y elementos de un polígono. Este es un ejemplo, el ejemplo 2.1. Identifique en el pentágono ABCDE los siguientes elementos. En el inciso A, los lados, es el que está acá, ¿verdad? A eso se refiere. En el inciso A, los lados, en el inciso B, las diagonales, en el inciso C, diagonales trazadas desde el vértice B, y en el inciso D, lados adyacentes al lado AB. Vamos a iniciar primero con los lados. ¿Qué lados tiene? Fíjense ustedes, tiene el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado EA. Esos son todos los lados que tiene. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Como tiene 5 lados, estamos hablando que es un pentágono, como lo dice al inicio, ¿verdad? Identifiquen en el pentágono ABCDE. Les vamos a ir viendo. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son los lados? AB, BC, CD, DE y EA. Son todos esos lados que están acá. Ahora el inciso B dice cuáles son las diagonales. ¿Cuáles serán las diagonales? Aquí están trazadas las diagonales. Fíjense ustedes. Hay un montón de diagonales. Está AD, está AC, está BE y está BD. Tenemos CE y también tenemos CA. Entonces vamos a ver, aquí están, todas las diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Las líneas que se pueden trazar adentro de dentro de los vértices del polígono. Entonces la primera línea que trazamos es la línea AC, luego tenemos AD, luego tenemos la línea BD, luego BE y por último tenemos la CE. Entonces, ¿cuántas diagonales se pudieron trazar? 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están nombradas. Si ustedes se fijan, ahí están nombradas. Forman una estrella de casualidad, ¿verdad? Tenemos 1, 2. Desde A se trazan 2, desde B se trazan 2, y igual desde C se traza 1. Bueno, aparecen 2, pero es la misma de AC. Ahora vamos a ver el inciso C.
AE, OEA. Aquí están BC y AE. Son los lados adyacentes. Bien, ¿alguna pregunta o todos están entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano. Ahorita lo que estamos viendo son la definición y los elementos de un polígono. Todavía no hemos visto ejercicios prácticos, solo estamos viendo la definición. Cuáles son los lados, cuáles son las diagonales, cómo se llama un polígono dependiendo de cuántos lados tenga. En este caso tiene 5, se llama pentágono. Veamos la siguiente figura. Medida de los ángulos de un polígono. Ejemplo 2.2. En el pentágono dado, indique cuáles son los ángulos externos al ángulo S. Aquí está la figura, fíjense ustedes. Decíamos que los ángulos externos son los que están a los lados afuera, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, ángulos en el extremo del ángulo S. En el caso 1 tenemos el ángulo V, creo que es. No sé si es V o Y, porque no se ve bien. Creo que es V. Ángulo V, y en el otro extremo tendremos el ángulo T. Si ustedes se fijan, aquí hay un ángulo U. Este no se considera un ángulo externo. Se consideran los ángulos externos los que están a las orillas. Se puede hacer lo mismo en cada uno de los vértices, ¿verdad? En este caso lo hicimos en este vértice, pero se pueden hacer en los vértices A, B, E o D. Se pueden encontrar los ángulos externos. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? En este caso, los ángulos externos serían V y T. Ángulo V y ángulo T, que son los que están a las orillas afuera del ángulo S. Muy bien. En el siguiente hexágono, indique estos elementos. Veamos el siguiente hexágono. ¿Por qué se llama hexágono? Porque tiene 6 lados. Fíjense ustedes, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso le llamamos un hexágono. Indique los siguientes elementos. Indique los lados. ¿Cuáles serán los lados? Serían AB, BC, CD, DE y EF. Esos serían los lados. Creo que lo voy a poner acá. Ajá, aquí está. Aquí lo voy a ir haciendo porque creo que no. Ahí está. Entonces me decía, indique cuáles son los lados. Decíamos que los lados eran AB, BC, CD, DE y EF. Esa sería la primera respuesta. Fíjense ustedes, AB, BC, CD, DE, EF y el último que sería FA. Entonces, si ustedes se fijan, es un hexágono, tiene 6 lados, por lo tanto, debo enumerarlos, ¿verdad? AB, BC, CD, DE, EF y FA. Esos son los lados. Vamos con el inciso B. ¿Cuáles son las diagonales trazadas desde el centro del vértice B? ¿Cuántas se pueden trazar? Si ustedes se fijan, se puede trazar BD, BE y BF. Hasta las voy a dibujar para que ustedes la vean. Y el ángulo Z. Y aquí está, ángulo X y ángulo Z. De esa manera ya pude resolver este ejercicio. Algo parecido van a hacer ustedes en la tarea. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlas. Ya saben que no tienen por qué estar escribiendo en sus cuadernos o tomando notas, porque yo por eso voy a mandar las capturas de toda esta clase al chat y luego posteriormente estar enviando la tarea y el video. Usted lo que debe hacer ahorita es prestar atención y si no entiende algo, entonces preguntar. Muy bien, si no hay preguntas, entonces voy a pasar al siguiente ejemplo.
medida de los ángulos de un polígono. Acá tenemos el ejemplo 2.3. Utilizando el siguiente cuadrilátero, responda, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? ¿Cuántas se podrán trazar? A ver, alguien que quiera participar hoy. Pueden levantar la mano. Ok, vamos a ver. Mía Milagro. Encienda su micrófono. Solo una, profe. Exactamente. Solo una se puede trazar. Excelente. Solo se puede trazar una diagonal. Si ustedes se fijan, desde cualquier vértice, solo se puede trazar una. Si usted lo traza desde A, solo la puede trazar hasta C. Si la traza desde B, si la traza desde A hasta C. Si la traza desde B, va a ser hasta D. Y si la traza desde C hasta A o desde D hasta B. Si se fijan, solo se puede trazar una desde un vértice. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero? ¿Qué podrían concluir? Si solo se puede trazar desde un vértice una diagonal, supongamos que trazamos esta, o lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer así. Si solo se puede trazar una diagonal, no me salió tan derecha, ahora vamos a ver si la hacemos bien. Yo también. La voy a hacer con el mouse. Bien, si ustedes se fijan, lo que sucede es que se forman dos triángulos. Y sabemos que un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Por lo tanto, si tengo dos triángulos, ¿qué sucede? Va a ser el doble, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la solución. Desde el vértice A, o desde el vértice A, perdón, solo se puede trazar una diagonal y desde el vértice B solo se puede trazar una diagonal. Desde un vértice cualquiera, solo se puede trazar una sola, como nos decía Mía Milagro. Ahora, veamos si se divide ese cuadrilátero en dos triángulos. Se puede dividir en dos triángulos, ¿verdad? Bueno, en este caso tomaron desde A. En este caso se toma desde A, permítanme. No sé por qué ya no me aparece corrado. Muy bien, entonces, si lo dividimos desde A, o si trazamos la diagonal desde A, se pueden trazar o se pueden dividir en dos triángulos. Y decíamos que si cada triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180, entonces sería 180 por 2. Y la suma de todos los ángulos internos del cuadrilátero sería el doble, sería 360. Eso se puede concluir con la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Significa que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Ahora veamos, bueno, esto es, aquí terminamos el ejercicio, ¿verdad? Las preguntas eran cuántas diagonales se pueden trazar, ya contestamos que era 1, y decíamos que qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos. Decíamos que si se divide en dos triángulos, significa que sería 180 por 2, ya que son dos triángulos, y que al final la suma de la medida de los ángulos internos sería 360. Ahora veamos este cuadro. Utilizando el procedimiento del ejemplo 2.3 y analizando la siguiente tabla, responda. Aquí ya está completado el cuadro. Si ustedes se fijan, tenemos el número de lados
son 3, entonces es un triángulo. Si un polígono tiene 3 lados, es un triángulo. Y aquí está la figura del polígono, ¿verdad? El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. En un triángulo no se puede trazar ninguna diagonal, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar. No puedo trazar de aquí, no tengo para dónde trazar diagonales. Entonces, en un triángulo, el número de diagonales trazadas sería 0. ¿Cuál es el número de triángulos que se forman? Como es un triángulo, pues es solo uno, ¿verdad? Entonces la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos sería 180 por 1. Ya sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. 180 por 1 sería 180. Ahora veamos el caso del cuadrilátero, que es el que acabamos de hacer ahorita. En el cuadrilátero, ¿cuál es el número de lados? 4. Se llama cuadrilátero y esta es la figura. Se puede trazar una diagonal y se divide en 2 triángulos. ¿Cuántas diagonales trazamos? Una. ¿Cuántos triángulos se forman? 2. Entonces sería 180 la suma de las medidas de cada triángulo. Como son 2, sería 180 por 2. Acuérdense que si se acaba la reunión, entonces pueden entrar con el mismo enlace. Sabemos que a las 5:30 pues tienen clase con la profe Belkis, entonces ya sé, ¿verdad? Bien. Quedábamos entonces en el cuadrilátero. Sería 180 por 2 porque se forman 2 triángulos. Y la suma de los ángulos internos daría igual a 360. Ahora veamos el caso del pentágono. Si tiene 5 lados se llama pentágono. Aquí está la figura. En un pentágono se pueden trazar 2 diagonales. Desde un mismo vértice, ¿verdad? Desde el mismo vértice, cogemos un solo vértice y trazamos 2 diagonales. Y el número de triángulos que se forman, si ustedes los cuentan, son 1, 2, 3. Entonces, en este caso sería la suma de las medidas de los ángulos internos de cada triángulo. Lo vamos a multiplicar por 3 porque son 3 triángulos. Y entonces, acá me aparece, en este caso serían 540 grados. La suma de las medidas de los ángulos internos, ¿verdad? Sería 180 por 3. Si tuviéramos un hexágono, entonces sería 6 lados. Ahí formaríamos 3 diagonales y esto me daría a 4 triángulos y así sucesivamente. Esta es la manera entonces de cómo encontrar los ángulos internos de un polígono. Se traza una diagonal o las diagonales que salgan de un vértice, se toma un vértice y según los triángulos que se formen se van a multiplicar por 180. Y de esa manera encontramos entonces los ángulos internos de un polígono. Ahora veamos la siguiente. Para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice y luego multiplicamos 180 por este número. Eso fue lo que acabamos de hacer en el cuadro, pero hay una forma más simple de hacerlo, ¿verdad? 180 por el número de triángulos. ¿A qué es igual al número de triángulos? Es igual al número de lados menos 2. Entonces, llegamos a la conclusión de que con esta fórmula va a ser más fácil encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Va a ser más fácil hacerlo con esta fórmula en vez de hacer ese cuadro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que identificar nosotros? Saber, si hablamos de los ángulos internos de un polígono, sabemos que son 180 en cada triángulo. ¿Y cómo sabemos cuál es el número de lados? Perdón, ¿cuál es el número de triángulos? Va a ser número de lados menos 2. Veamos un ejemplo. Perdón, una definición. Un polígono con n lados se puede dividir en n menos 2 triángulos con n menos 3 diagonales que pasan por un mismo vértice. Eso es lo que estábamos haciendo ahorita en el cuadro anterior. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Qué significa n? N es el número de lados. Entonces nosotros podemos comprobarlo, ¿verdad? Supongamos que hablamos de un cuadrilátero. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces sería 4 menos 2 es igual a 2. Y si usted multiplica 180 por 2, le va a dar igual a 360. Regresemos al cuadro a ver si el cuadrilátero es igual a 360 y nos damos cuenta que sí. Fíjese usted, aquí está, 360. También se puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Supongamos que lo hacemos con el pentágono. El número de lados del pentágono es 5. 5 menos 2 es igual a 3. 180 por 3 es igual a 540 grados. Entonces es una manera más fácil, ¿verdad? Utilizando esa fórmula. Esta fórmula se la tiene que aprender. Para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, se utiliza esta fórmula, 180
por n menos 2. ¿Quién es n? El número de lados. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Número de lados, nombre del polígono. Supongamos que si son 5, penta. Si son 4, entonces por eso aparece acá la n, ¿verdad? Y le agregamos la palabra ágono. Divida en triángulos usando las diagonales. Número de diagonales trazadas de un mismo vértice. ¿Cómo sacamos las diagonales? Sería lados menos 3. ¿Y cómo sacamos los triángulos? Sería lados menos 2. O n menos 2. A eso le llamamos. N significa lados. El número de diagonales trazadas de un mismo vértice va a ser n lados menos 3. Y el número de triángulos que se forman va a ser n lados menos 2. Y la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos va a ser 180 por n lados menos 2. Entonces siempre hay que saber cuántos lados tiene el polígono. Veamos un ejercicio ya con polígonos en donde me piden encontrar la medida de uno de sus ángulos internos. Fíjense ustedes, en el inciso A, encuentre la medida del ángulo X. Fíjense aquí, tengo 4 ángulos, uno de 100, uno de 120, uno de 110 y uno de 180. Me piden encontrar la medida del ángulo X. En el inciso B, tengo un cuadrilátero. Este era un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados. Me piden encontrar la medida del ángulo X. Este es un cuadrilátero que tiene 4 lados, por lo tanto también tiene 4 ángulos internos y me dan 3. Me dan uno de 95, uno de 105. A ver quién me dice cuál es el otro ángulo que me están dando. Vamos a ver. Y Len Vega. Encienda su micrófono. De 90 grados. Exacto, es de 90, ¿verdad? Habíamos quedado que cuando veíamos ese cuadrito, significa que es un ángulo recto. Y un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, acá en el inciso B es un cuadrilátero y me están dando 3 ángulos internos. Uno de 95, uno de 105 y uno de 90 grados. En ambos casos me piden encontrar la medida del ángulo X. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando la fórmula que acabamos de ver. Paso 1. Encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. ¿Cómo encontramos la suma de las medidas de los ángulos internos? Vamos a contar los lados. El primero es un pentágono, entonces sabemos que tiene 5 lados. La fórmula me dice que es 180 grados por n menos 2. ¿Quién es n? El número de lados. En este caso tiene 5 de la figura A, entonces va a ser 5 menos 2. Entonces sería 180 por 3, que me da igual a 540 grados. Esa es la suma de todas las medidas de los ángulos internos. Vamos a ver el inciso B. Es un cuadrilátero, por lo tanto tiene 4 lados. La fórmula me dice que es 180 grados por n menos 2. N es el número de lados. Como este tiene 4 lados, sería 4 menos 2. Entonces 4 menos 2 es igual a 2. 180 por 2 es igual a 360. La suma de las medidas de los ángulos internos de esta figura B va a ser igual a 360. Ese es el primer paso, encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. Ya tenemos la de los dos. En el inciso A del pentágono es 540 y en el inciso B del cuadrilátero es 360. Vamos al siguiente paso. Siempre vuelvo a colocar las figuras para que ustedes sepan de qué estamos hablando o con qué estamos trabajando. Plantear la ecuación para encontrar el valor de la medida del ángulo X. Entonces, la medida del ángulo X más 100 más 120 más 110 más 80 va a ser igual a ¿cuánto? A 540. ¿De dónde sacó ese 540, profe? Ya habíamos dicho que la suma de los ángulos internos del pentágono tiene que ser igual a 540. Por eso empleamos la fórmula anterior. Entonces, la suma de la medida de los ángulos internos, ¿cuáles son los ángulos internos? Ángulo X, ángulo 100, ángulo 120, ángulo 110 y ángulo 180, perdón, y ángulo 80, me tiene que dar igual a 540. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar todos los números y despejar la variable. ¿Quién es la variable en este caso? X. Por eso es que nosotros vimos sistema de ecuaciones antes, porque ya usted debe saber despejar una variable en una ecuación. Esto es una ecuación la que tenemos acá. Sumamos todos estos, 100 más 120 más 110 más 80. Eso me da un total de 410. Entonces, la medida del ángulo X más 410 es igual a 540. ¿Cómo voy a despejar yo para la medida del ángulo X? Utilizando la transposición de términos.
significa que este número que está acá lo voy a pasar al otro lado y le voy a cambiar el signo. Entonces, este positivo, 410 grados, lo paso al otro lado y me quedaría como negativo. Ahora veamos en el caso B. En el caso B, la suma de las medidas de los ángulos internos del cuadrilátero me tiene que dar igual a 360. ¿Quiénes son estos ángulos? El de 90, que nos había dicho Ilén, el de 105 y el de 95 grados, más X. Entonces, la medida del ángulo X más 90 más 105 más 95 es igual a 360. ¿Qué voy a hacer? El mismo procedimiento. Sumo todos estos. 90 más 105 más 95 es igual a 290. Entonces, la medida del ángulo X más 290 es igual a 360. Como quiero despejar para medida del ángulo X, entonces voy a utilizar la transposición de términos. Este que está acá lo voy a pasar al otro lado y le voy a cambiar el signo. Entonces ya sería negativo 290. Vamos a resolver la ecuación. Aquí transpusimos este 410 y acá transpusimos este 290. Entonces